Pues buenas noches a todos. Esta noche estaremos dando un estudio sobre el Sidur. ¿Para qué el Sidur? Porque es importante que conozcamos y entendamos lo que es el Sidur. Y para comenzar, la definición de Sidur significa orden. La palabra Sidur significa orden, así como cuando hacemos la Pascua se le llama Seder Pesach, Seder, porque Seder es orden, o sea, el orden de la Pascua. Y Sidur es el orden, pero ¿orden de qué? Orden de oraciones u orden de tefilá. Tefilá. Tefilá es oración. En hebreo la palabra tefilá significa oración. Y la vez pasada, cuando estábamos celebrando Rosh Hashanah, yo les hablé de que para las fiestas en particular hay un Sidur, pero no se le llama Sidur, sino se le llama Mahzor. Mahzor. Y Mahzor en el hebreo significa ciclo, un ciclo. ¿Por qué? Porque cíclicamente vienen las fiestas cada año. ¿Okay? Así que tenemos Sidur, que corresponde a las tefilot en plural, o tefila, oración. Y el mahzor, que es para cuando están las fiestas, es el orden de oraciones o de cánticos que se hacen durante las fiestas. Y aquí tengo el que le enseñé la vez pasada, el de Rosh Hashanah. Este es el de Rosh Hashanah. ¿Okay? Todo esto es simplemente para el día de Rosh Hashanah. ¿Okay? Todas estas oraciones, ¿por qué? Porque el día de Rosh Hashanah, en la sinagoga se tiene la celebración de la fiesta, la víspera, hay oraciones para la víspera, toda la noche se pasa estudiando la Torah, y por la mañana entonces tiene el servicio de la mañana, de la tarde y el de la noche. Entonces que todo esto corresponde a todas esas oraciones. De igual manera hay uno para Yom Kippur, el de Yom Kippur es un poquito más ancho. De nuevo, ¿por qué? Porque corresponde Yom Kippur en las diferentes partes del servicio, tiene sus oraciones en específico. Hay un libro que estoy usando para dar esta clase, no sé si lo tenga en español, pero se llama To Pray as a Jew, o sea, orar como un judío. Orar como un judío es muy bueno, te explica todo lo del Sidur, las oraciones, de dónde provienen, por qué decimos lo que decimos. Y esto está escrito por el rabino Chaim Halevi Donin. Chaim Halevi Donin. Y lo voy a dejar aquí para que luego, después de la clase, puedan darle una miradita. ¿Okay? Así que, ¿cuál es la importancia de orar? O sea, específicamente, ¿por qué oramos? Tenemos que entender que a la única creación que Dios le dio la habilidad para hablar y comunicarse es al hombre. Lógico, cuando digo al hombre, incluyo a la mujer, a la humanidad. Por lo tanto, nuestro rey, nuestro soberano, desea comunicación con su creación. Por eso nos dio la habilidad y la inteligencia para comunicarnos de una forma razonable, de una forma que nos podemos entender. Porque a pesar de que los animales tienen su lenguaje, y nosotros pues más o menos deducimos que están pensando, y quizás ellos también se acostumbran a uno, llega un momento que también conoce lo que uno va a hacer o va a decir más o menos, pero no nos podemos comunicar, tener un diálogo. Digo, aunque a veces yo lo tengo con mi perrita, pero no podemos dialogar con otro ser humano. Por lo tanto, el propósito mayor de tener oración es una comunicación con el Padre, poder comunicarnos con nuestro Creador, porque nosotros somos su creación. ¿Y dónde encontramos en la Torá, dónde encontramos en la Biblia la palabra de orar? Orar. Si vas un momentito, vayan a Génesis capítulo 20, verso 7. Génesis capítulo 20, verso 7. Dice, recuerden que este es el relato de cuando Abraham baja a Egipto, a Gerar,
y se encuentra con el rey Abimelech. Y Abimelech se enamora de Sara. Y en el verso 7 del capítulo 20 de Génesis dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti. Orará por ti. Esa palabra orará en el hebreo es veyit palel. Veyit palel. Veyit palel. Otro ejemplo. Ahí mismo en el verso capítulo 20, verso 17. Capítulo 20, verso 17 dice, entonces Abraham oró a Dios. Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Ahí la palabra oró es, la primera era veyit palel, orará, y que oró es va yit palel. Una es ve yit palel y la otra es va yit palel. Y la palabra tefilá proviene de la palabra, la raíz es la palabra palel, palel, P-A-L-E-L, palel. ¿Y qué significa la palabra palel o la raíz palel, de donde obtenemos la palabra tefila? Palel significa, o palal, juzgar, meditar, considerar, orar, razonar o llenarse de conceptos de Dios. De nuevo, la palabra palal, de donde obtenemos la palabra tefilá, significa juzgar, meditar, considerar, orar, razonar, llenarse de conceptos de Dios. Lógico, cuando dice juzgar y meditar y considerar y razonar es uno mismo. Cuando uno está orando, está llevando a cabo esas funciones de que uno en la oración, uno hace eso. Juzga, medita, considera, razona y se llena de conceptos de Dios. Hay diferentes tipos de oraciones. Hay oraciones que son peticiones. Hay oraciones de agradecimiento. Hay oraciones de alabanza y adoración. Oraciones de introspección y confesión. O sea, que uno mismo se juzga. Y el propósito de uno orar así, haciendo introspección y confesando, es para uno lograr mejorarse. El propósito de que uno haga eso, de orar con introspección y con confesión, es juzgarse uno mismo para lograr mejorar. Y la oración es un reflejo del alma, lo que está en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y hay dos formas de oración. Está la oración privada o personal que uno tiene con Dios en el momento de uno cuando está a solas con Él. Pero también hay oraciones que se hacen en la comunidad, en la congregación. Oraciones, por ejemplo, cuando nos reuniremos para Yom Kippur, son oraciones comunal o nacional, corresponde a la nación completa haciendo las oraciones juntos. Y conforme al judaísmo, si una persona está en la sinagoga, si hay un mínimo de 10 hombres adultos, le llaman minyan. Un minyan son 10. ¿Okay? No los minions, no los muñequitos minions, es minyan. ¿Okay? Son 10 hombres, 10 varones adultos. Entonces se puede orar en grupo en la sinagoga. ¿Okay? Así que está en la forma personal, privada y luego en la comunidad. Por ejemplo, en Shabbat, cuando nosotros estamos reunidos en Shabbat, hacemos todas las oraciones juntos. Y los comentaristas dicen que es más fácil que Dios acepte nuestras oraciones cuando estamos en comunidad que cuando las hacemos solo. ¿Por qué? Porque solo uno tiene que pensar bien lo que uno le va a decir al Señor. Mientras que uno está en grupo, uno está orando de un sidur donde todos estamos diciendo lo mismo. Y Dios entonces no puede individualizar. ¿Okay? O sea, por ejemplo, si estás solo,
tú con Dios, pues Dios está escuchando exactamente cada cosa que tú le dices y está pendiente a todo lo que tú le dices. Pero cuando estamos en grupo, Él recibe las oraciones de todos juntos, entonces no puede estar pensando, ¿cómo es? Separando a cada cual de lo que está diciendo, porque todos estamos diciendo lo mismo. O sea, son comentarios que dicen que en grupo, pues que como que tienen mayor poder, mayor unción, mayor que Dios como que le agrada más cuando todos juntos oramos. ¿Okay? Y hay diferentes formularios en la Biblia. Hay oraciones que Dios mismo nos da para hacer, para decir específicamente. Por ejemplo, las oraciones para cuando uno trae los primeros frutos. Se encuentra en Deuteronomio 26. Si vas al libro de Deuteronomio capítulo 26, versos del 5 al 10, 26, 5 al 10, dice: Entonces hablarás y dirás delante de Hashem tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció, llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. O sea que los versos del 5 al 10 es una oración que uno hace específicamente cuando trae las primicias. O sea, y eso está ya ordenado por Dios. Otro tipo de oración, ahí mismo en el capítulo 26 de Deuteronomio, son los versos del 13 al 15, que es cuando uno trae el diezmo. Cuando uno trae el diezmo, uno dice: y dirás delante de Hashem tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y sucesivamente. O sea que ya estas son oraciones específicas que se encuentran 26, Deuteronomio 26, del verso 13 al 15, es cuando uno entrega los diezmos. Mientras que los versos del 5 al 10 es cuando uno trae las primicias. O sea que estas son oraciones que uno ya están descritas por el Padre, que nosotros digamos cuando hacemos estas cosas. También los salmos sirven para orar. ¿Okay? Sabemos que en el templo los levitas cantaban los salmos. Y hay un salmo para cada día. Yo no sé si usted sabe que para cada día hay un salmo específico. Por ejemplo, el domingo se recita el Salmo 24. Así que en el templo, cuando era domingo, los levitas cantaban el Salmo 24. Los lunes, Salmo 48. Los lunes, Salmo 48. Los miércoles es el Salmo 82. Salmo 82. Los jueves es el Salmo 95 y 94. 94.1 al 95, verso 3. O sea, los jueves, Salmo 94, verso 1 al 95, verso 3. Así que de domingo, lunes, martes, perdón, ese era miércoles. Miércoles 94, 1 al 95, 3. Jueves es el Salmo 81. Jueves, Salmo 81. Los viernes es Salmo 93. Salmo 93. Y en Shabbat es el Salmo 92. Así que esos salmos los levitas en el templo los cantaban. Cada salmo correspondiente a cada día de la semana. Y otras oraciones que encontramos ya en la Biblia es la bendición sacerdotal, el Shema y los mismos mandamientos se pueden orar. El gran rabino Maimónides dice, según él dice, que el Sidur, que cuando se vino a establecer el Sidur, lo que los rabinos añadieron al Sidur fue, por ejemplo, el horario para orar, el contenido y el número de servicios para orar. ¿Okay? Porque hay oraciones que ya están establecidas en la Biblia, pero cuando los rabinos comenzaron a formular o ordenar o poner en conjunto lo que llamamos el Sidur,
ellos decidieron, por ejemplo, los servicios. Sabemos que hay 3 servicios durante el día, o sea, tres horarios para orar. Está la mañana, la tarde y la noche. ¿Okay? Pero él dice que el hecho simplemente de orar es un mandamiento de parte de Dios que se encuentra en Deuteronomios capítulo 11, verso 3. Deuteronomio, si usted va a Deuteronomio capítulo 11, verso 3, él dice que este es un mandamiento. Deuteronomio capítulo 11, perdón, verso 13, verso 13. Deuteronomios 11, verso 13 dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Hashem vuestro Elohim y sirviéndole con todo vuestro corazón. Sirviéndole con todo vuestro corazón, ellos lo entienden que servir a Dios con tu corazón es orar a Dios. Eso se le llama avodat Adonai, avodat Adonai, servicio a Dios. Tu servicio a Dios es tu oración que proviene de tu corazón. ¿Okay? O sea que servir a Dios con todo tu corazón es orarle a Dios. Y eso se le llama avodat Adonai. Avodat es servicio. Y si usted ha escuchado algunos estudios sobre el templo, los servicios del templo se llaman avodá. ¿Okay? Avodá. Por lo tanto, él dice que el servicio del corazón es orarle a Dios. Y antes de que fuera destruido el segundo templo, mientras hubo templo, realmente no había un sidur. ¿Por qué? Porque usaban la Torá, usaban los salmos, usaban las oraciones que se hacían en el templo basadas en las ofrendas. Por lo tanto, las personas que iban al templo o que se reunían en las sinagogas, cuando ya estaban establecidas las sinagogas, que ellos sabían el horario de las ofrendas, ellos se reunían y oraban, si sabían el día, pues oraban el salmo que los levitas estaban cantando. Oraban las oraciones que se hacían en el templo, por ejemplo, la Amidá o el Shemoné Esrei, corresponde a 18 bendiciones, que es lo que significa Shemoné Esrei. Y eso era algo que se decía todas las personas, conforme al horario de los servicios de las ofrendas del templo, sabían cuándo decían esa oración. Por lo tanto, mientras el templo estuvo establecido, no había un sidur, no había necesidad porque la gente se dejaban llevar por el horario de las ofrendas del templo, más tenían la Amidá. Más otra cosa que ellos decían era el Shema, porque el Shema mismo te dice que lo recitarás por la mañana y al levantarte y al acostarte. Y dicen que la Amidá se hace 3 veces al día. ¿Okay? Se hace 3 veces al día. Pero cuando el templo, por ejemplo, la primera vez que el templo fue destruido, que el pueblo de Dios, Israel, fue llevado a Babilonia cautivo, cuando ellos regresan, recuerdan Esdras le pidió permiso al rey, me parece que fue Darío, Ciro, cuando habló con Ciro para regresar a Jerusalén para restablecer las murallas de Jerusalén y el templo. Cuando él regresa de Babilonia, regresan con él una cantidad de judíos. Recuerden que no todos los judíos que fueron a cautiverio a Babilonia regresaron. Más o menos dicen que regresó como unas 10,000 personas. Pero cuando él regresa, entre las cosas que él comienza a establecer es lo que sería el inicio, el comienzo del Sidur. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al haber estado exiliado, al haber estado separado del templo, al haber estado separado de la tierra de Israel, recuerden que comenzaron a mezclarse con las costumbres de Babilonia. Entonces, para reorganizar y para volver a rededicar el pueblo, volverlo a traerlos al judaísmo, comenzó Esdras a instituir lo que hoy conocemos como el Sidur. Y además de Esdras, él hizo con 120 hombres, lo que llaman los 120 hombres de la gran asamblea,
conjuntamente con Esdras, que viene siendo más o menos el año 485 antes de la era común, comienzan a formular el Sidur, ¿okay? A fijar el número de servicios. Por ejemplo, 3 veces al día se van a hacer las oraciones de la mañana, de la tarde y de la noche. Y en esos 3 servicios vas a incluir el Amidá. El Shema se hace por la mañana y se hace por la noche. El servicio de por la mañana se conoce como Shaharit. Shaharit. ¿Okay? Shaharit. El servicio de por la tarde se conoce como Minja. Minja. Y el servicio de la noche se conoce, algunos Sidur dice Ma'ariv, Ma'ariv, mientras otros le dicen Arvit. Arvit, pero significa lo mismo. ¿Okay? Y usted dirá, entonces, ¿por qué? ¿De dónde sacan ellos? Que es 3 veces al día los servicios, mañana, tarde y noche. Si usted va al Salmo 55, vaya al Salmo 55, Salmo 55, verso 17. Salmo 55, verso 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Por tanto, tarde tiene ahí el Ma'ariv, mañana el Shaharit y al mediodía el Minja. De ahí proviene los 3 servicios. También en Daniel. Si usted va a Daniel, en Daniel capítulo 6, a ver si encuentro a Daniel, se me perdió. Si encontramos a Daniel, capítulo 6, verso, me parece el 10 u 11, Daniel 6, Daniel capítulo 6, verso 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Siempre se ora mirando hacia Jerusalén. Para nosotros que estamos aquí en la Florida, Estados Unidos, es mirando hacia el este. Dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Cuándo era como lo solía hacer antes? Cuando vivía en Jerusalén antes de haber sido deportado. O sea, la costumbre, recuerden que ya estaba establecido. Por lo tanto, él oraba 3 veces al día, que es el Shaharit, el Minja y el Ma'ariv. ¿Okay? También dicen que la costumbre de estas oraciones se deben a Abraham, Isaac y Jacob. Que Abraham oraba por la mañana, Isaac oraba al mediodía y Jacob oraba por la noche. Y también dice que el tener estos 3 servicios también está asociado con los servicios, las ofrendas del templo, que se hacían por la mañana, al mediodía y por la noche. Así que, y también cuando hay Shabbat o fiestas, hay un servicio extra, un servicio adicional que se le llama Musaf, como Musaf, no como Mufasa, Musaf. Musaf, que significa adicional. Por lo tanto, en Shabbat y en las fiestas hay un servicio adicional o oraciones adicionales que se llama Musaf. ¿Okay? ¿Y qué sucede? Según Esdras, luego que el segundo templo también es destruido, que ya no hay templo, el Sidur, las oraciones del Sidur comenzaron a corresponder a las ofrendas del templo. Ya no hay templo. ¿Okay? Ya no se pueden hacer ofrendas. Pues entonces ya el Sidur viene hasta cierto punto como a sustituir a las ofrendas. Y si usted va al libro de Oseas, capítulo 14. Oseas está después de Daniel. Oseas, capítulo 14.
verso 2. Oseas capítulo 14, verso 2. Dice, aquí de donde sacan que las oraciones sustituyen a la ofrenda. Dice, llevar con vosotros palabras de súplica y volver a Hashem y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. O sea que ya la oración sustituye a la ofrenda. ¿Por qué? Porque ya no hay templo. Por lo tanto, cuando se ora a Dios es una sustitución. ¿Okay? Recuerden que esto comienza entonces el Sidur a tener más auge y más importancia una vez el templo es destruido, el segundo templo. Y ustedes saben que también con la destrucción del segundo templo y la destrucción de la nación de Israel como tal, comienza el exilio a otras naciones, comienzan los judíos a ser dispersos a diferentes naciones. Por lo tanto, al salir a diferentes naciones y los que quedan en Israel y los que comienzan a regresar, los rabinos y los eruditos de ese tiempo comenzaron entonces a finalizar el Sidur como tal. ¿Okay? Lo que conocemos hoy día como el Sidur que tenemos realmente vino a completarse o formularse en su totalidad más o menos para el siglo VIII o el siglo IX. O sea que desde ese tiempo para acá es muy poco lo que ha variado el Sidur. Pero ¿qué sucede? Debido a que la dispersión a tantas naciones, que el propósito del Sidur era y es unificar al pueblo de Dios, sobre todo al pueblo judío, en oración. ¿Por qué? Porque si usted está siguiendo los servicios de por la mañana, de por la tarde, de por la noche, usted puede asegurarse que en alguna parte del mundo hay otro judío haciendo lo mismo. O sea que su oración está unida con la oración de los demás judíos, de las demás personas que hacen el Sidur, donde quiera que estén en el mundo. O sea que su oración está siendo elevada a la misma vez. Entre las cosas que dicen con respecto al Sidur, cuando uno está orando, las oraciones del Sidur, hay algo que uno tiene que hacer y es lo que se llama kavaná. Kavaná. Kavaná significa que tú te concentras, que con intención diriges tu oración al Padre. O sea, tienes que tener un enfoque, saber que no simplemente es decir la oración y repetirla y hablarla como el papagayo, sino cuando estás orando, que tu oración sea con intención, con concentración, de que tú sepas a quién tú te estás dirigiendo. O sea, al creador de todas las cosas, al Rey Supremo, al soberano. Y entre las cosas que tienes que es entender lo que estás diciendo, pensar en lo que estás diciendo. Y algunas personas, para mantener la concentración, a veces cantan la oración o se mueven. Yo sé que ustedes han visto muchos de los judíos que comienzan a mecerse para el frente y para atrás. Eso es para mantener la concentración. ¿Okay? Muchos de ellos, algunos hacen así, otros hacen de frente, o sea, pero es para mantener la concentración porque ellos dicen que simplemente decir una oración o leer una oración sin entender lo que estás diciendo o por decirla, por salir del paso, eso no pasa del techo. ¿Okay? Porque a pesar de que son oraciones que uno repite, uno tiene que tener entendimiento y estar concentrado en cada palabra que uno dice, porque uno no está hablando con cualquier persona, no está hablando dirigiéndose al Padre. Por lo tanto, hay que ver concentración, kavaná. Es más, dicen que había un grupo de rabinos que antes de comenzar a orar se preparaban una hora antes. Una hora antes preparaban su corazón, su mente. Se lavaban sus manos, se ponían su kippah, su talit, su tzitzit, todo su tefilín. Y se preparaban para entonces dirigirse al Padre. Y como estaba diciendo, que en el Sidur hay cosas básicas o comunes de todos los Sidur o Sidurim. En plural es Sidurim. ¿Por qué? Porque al ver
sido esparcido el judío a todas las naciones, hay diferentes grupos en el sentido de, por ejemplo, sabemos el judío sefardita, el judío que proviene de España o de Portugal. Está el judío ashkenazi, que es el que proviene usualmente de Alemania o de Europa. Entonces, al ser dispersos, ellos tienen sus propias culturas, sus propios lenguajes, por lo tanto, el Sidur, las cosas básicas como el Amidá y el Shema, eso es común para todo Sidur. Las oraciones de por la mañana, cuando uno se levanta, dice que uno lo primero que tiene, tan pronto tú abres los ojos, lo primero que tienes que decir es la oración de el Modé Ani. ¿Okay? Si eres mujer, no dices Modé Ani, dices Modá Ani. Y es reconocer que despertaste porque Dios te dio la oportunidad de vivir un día más y tienes que reconocer que estás vivo y despierto porque Dios lo quiso así. Entonces comienza reconociendo primero eso y dándole gracias porque Él te regala un día más. Siempre eso es lo primero que tiene que salir, pensar antes de cualquier cosa. Y si usted tiene su sidur consigo, entre las cosas que dice, no, es el de Shabbat, entre las cosas que dice, están las oraciones de tan pronto uno despierta, que el Modé Ani. Si tienen, si van a donde están la tabla al contenido. ¿Okay? En el azul, página 3. Y otra cosa es que dependiendo de la compañía que publique el Sidur, hay variaciones. O sea, difieren en muy pocas cosas, como les dije. Si usted es sefardita, hay ciertas cosas, variaciones diferentes a las ashkenazi. ¿Okay? Si usted es cabalista, también hay sidur que está dirigido específicamente a personas que son cabalistas, o sea, del cabala. Hay sidur que corresponden a, por ejemplo, si usted es un judío reformista, si usted es un judío conservador, si usted es un judío ortodoxo. Para cada tipo de judío, si usted es mesiánico, hay sidur mesiánico. O sea, para cada forma de distintiva, lo que distingue al grupo, hay sidur para eso. Sidur en español, sidur en ruso, sidur en francés, en todos los lenguajes ya hay sidur. Por lo tanto, lo primero que dice es, tan pronto usted despierta, hay ciertas oraciones que son básicas que usted tiene que decir. Y una vez usted se prepara, por ejemplo, dice el Modé Ani, se lava las manos, hace la bendición de las manos, se pone su talit, se pone su tefilín. Entonces comienza a hacer una serie de oraciones. Y después que usted está preparado en ese sentido, entonces puede comenzar las oraciones de Shacharit o las oraciones de la mañana. Y de ahí sigue, y Shacharit, las oraciones de la mañana son las oraciones más largas. Usted puede estar fácilmente de 1 a 2 horas haciendo las oraciones del Shacharit. Por eso es importante levantarse temprano, porque si usted trabaja y usted sabe que le va a tomar como 2 horas hacer las oraciones, pues no se levante 15 minutos antes de irse para el trabajo. Levantarse por lo menos 2 horas antes. Y luego están las oraciones de la minja, que es la más corta, y luego están las oraciones de la noche. Pero el propósito es, usted dirá, ay pastora, pero eso es demasiado. El propósito es que usted esté consciente continuamente durante todo el día que usted se debe a Dios y todo lo que usted recibe en ese día es porque Dios le ha bendecido con lo que usted recibe. Estar en agradecimiento, porque si usted lee el Shema te dice, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés comiendo, cuando estés en la calle, donde quiera que tú estés, tienes que estar acordándote de quién es tu creador, que es el que te provee. Entonces es una forma de estar en continua comunicación que Él. Porque qué cosa triste es cuando usted está o vive con alguien o tiene una amistad y no hablan con usted. Porque ahora todo es texto. Ahora todo es texteando, ahora todo es messenger, ahora todo es... Ya no hay esa comunicación, ya no hay ese calor humano, ya no hay esa unidad. Por lo tanto, con el Señor no podemos enviarle un texto. ¿Ya? O mandarle un mensaje por Messenger o Facebook. Nuestro Dios es un Dios personal que quiere
que hablemos con Él, que estemos en comunicación con Él, que lo reconozcamos en todo momento de nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque Él es el que nos sostiene, el que nos levanta, el que nos acuesta, el que nos da todo durante el día. Por lo tanto, el hacer estas oraciones es importante. Si ustedes recuerdan, me parece que en Corintios, cuando Pedro está en el techo orando, dice que a la tercera hora. ¿Por qué? Porque los apóstoles oraban conforme a las horas de la ofrenda, cuando existía el templo. Que él dice que tuvo una visión y vio bajar un lienzo y que sí. Él estaba orando a la hora de la ofrenda, porque ellos también hacían las 3 oraciones. ¿Okay? Por lo tanto, el propósito del Sidur, como les dije, aquí que yo tengo aquí es Ashkenazi. Ashkenazi. Este está básicamente para el judío ortodoxo que proviene de, se consideran Ashkenazi, que usualmente es el de Alemania o Europa. Si usted tiene antecedentes de España, pues usted estaría usando el Sidur sefardita. Aquí tengo uno, en español no tengo ninguno, pero este dice Sephardic Sidur. ¿Okay? De nuevo, ¿cuál es la diferencia? Son muy pocas las variaciones. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cultura en que se criaron, pero las cosas básicas, las oraciones básicas están. Usted te va a decir, pero pastora, ¿por qué yo necesito? De nuevo, porque a veces no es simplemente, no es que usted no pueda orar con el Señor personal, tener una oración, cualquier cosita a decirle o una petición especial o algo, pero esto te da un orden, esto te da una guía, en tus oraciones, por ejemplo, el Amidá incluye todo de tu vida, que cosas que a veces ni tú piensas cuando estás orando. En el Amidá hablas pidiendo salud, hablas pidiendo justicia y rectitud, hablas pidiendo la presencia de Dios. Entonces, el Amidá, por ejemplo, está basado, el formato de la Amidá está basado en la oración de Hannah. ¿Ustedes se acuerdan de Hannah o Ana? Cuando en Samuel, cuando estaba orando a Dios por un hijo, después que ella trae el nene al templo, al tabernáculo, perdón, ella hace una oración preciosa. Y entre las cosas que hay que incluir en las oraciones, perdón, hay 3 cosas básicas. Número 1, que cuando estás orando comienzas con alabanza y adoración. En tu oración comienzas con alabanza y adoración, reconociendo a quién tú te estás dirigiendo, a tu rey, a tu soberano. Número 2, entonces puedes comenzar con las peticiones. Perdón. Entonces, después que lo adoras, que lo alabas, puedes comenzar con tus peticiones. Y la tercera parte de la Amidá, como la oración de Hannah, entonces le das gracias. Así que tenemos adoración y alabanza, las peticiones y agradecimiento. Entonces le das las gracias porque sabe que Él te ha escuchado. Y ese es el formato. Entonces, si usted estudia también el Padre Nuestro, lo que Yeshua le enseñó a sus discípulos, tiene el mismo formato. Yeshua comienza alabando y adorando a su Padre. Luego habla de sus necesidades, de sus peticiones, y luego termina dándole las gracias, de nuevo adorándolo, diciendo a ti sea toda gloria, poder y majestad por los siglos de los siglos. ¿Okay? Es el mismo formato de la Amidá. Así que tenemos los diferentes Sidur, y de nuevo el propósito es unificarnos entendiendo qué cosas tenemos que decirle a nuestro rey, cómo dirigirnos a nuestros reyes en una forma respetuosa. Y otra cosa que enseñan los comentaristas con respecto al Sidur es que tú comienzas y es como si estuvieras subiendo hacia el templo. Cuando estás subiendo hacia el templo, como es un monte, uno sube, está en la escalera, después está la corte de las mujeres, luego está la corte de los israelitas, después está la corte de los levitas, después está el altar y después va bajando
De igual manera es el Sidur. Cuando uno está orando, uno va ascendiendo hasta que llega a una culminación. Por ejemplo, el Shema y la Amidá en la culminación es como si tú llegaras al altar mismo del templo. Y una vez tú haces esa oración, entonces empieza a bajar. Él comienza con otro tipo de oración, pero el propósito es elevarte, llevarte ante la presencia de Dios, o sea, llegar ante su trono con tus oraciones. ¿Sí? Así que ya les dije que está el Ashkenazi, y dependiendo la casa publicadora, esta es por ArtScroll. ArtScroll también tiene en sefardita. Tú lo tienes, Iván, ¿verdad? El de sefardita. Este. Sí. Ese es Ashkenazi. Pero este Ashkenazi, este es sefardita de ArtScroll también. Los tienen en español. Este es de la casa Koren. No Corán, Koren, que es una casa publicadora en Jerusalén, en Israel. Y este se llama Koren Sidur. Y otra cosa es, este es Sefarad. Me enteré que Sefarad es una combinación, una mezcla de Sidur sefardita con Kabbalah. ¿Okay? Tiene algunas oraciones que son de Kabbalah, ¿no? Sefarad, diferente a sefardí. Sefardí es sefardita. Y Sefarad es que tiene oraciones basadas en Sidur de sefardita y Kabbalah. Y luego tenemos, y estos tres son Sidur completos. Completo significa que tienes las oraciones de la semana, las oraciones del Shabbat y oraciones de las fiestas. ¿Okay? Ese es un Sidur completo. Este que tengo aquí es el que usamos nosotros los viernes por la noche para Shabbat. Este simplemente es para el servicio de Shabbat. Durante todo el día, el de la noche, la víspera, y durante el día del Shabbat. O sea, aquí tú tienes de la víspera, el Shacharit, y el Minja, y el de por la noche, que viene siendo Havdalah. ¿Okay? Así que este es exclusivo solamente para Shabbat. Este en español, lo tienen también en inglés. Tengo este otro que se llama Or Hadash, y este es un Sidur completo. Este es el de Shabbat y de la fiesta, y otro volumen igual de grande que este es para la semana. ¿Okay? Pero este es para el judío conservador. Estos son ortodoxos, y este es conservador, y este es mesiánico. Así que hay para todos los gustos y todos los colores, los Sidur. Porque de nuevo, las variaciones es dependiendo de dónde tú provienes, de tu cultura, tu lenguaje. Y otra cosa es que según pasaban los años, desde que ellos salieron de Israel, el pueblo de Israel, y fueron dispersos a otras naciones, se encontraban en situaciones difíciles, ¿verdad? Y de acuerdo a las situaciones, por ejemplo, el Amidá, que eran 18 oraciones, le añadieron una, más o menos para el siglo IX. Realmente son 19 oraciones. Y la que le añadieron era una oración que ellos comenzaron a decir en contra de sus enemigos. En contra de sus enemigos. ¿Por qué? Porque los enemigos querían destruir su judaísmo. Y ellos le estaban pidiendo a Dios, por favor, Dios Padre, no permita que nos quiten nuestro origen, nuestras raíces. Entonces hacían está esa oración en la cual habla en contra de esas personas. Lamentablemente hay gente por ahí que enseña que esa oración es en contra de los cristianos. Y no es que sea en contra de los cristianos, pero usted sabe que la iglesia en un momento dado persiguió al judío, la Inquisición y todas esas cosas. Pues entonces ellos añadieron esa oración, y el propósito es evitar que hayan individuos u otras naciones que quieran robarle o destruirle su judaísmo. Y usted sabe que al judío siempre ha sido perseguido. Okay. Así que, de nuevo, la importancia del Sidur es mantener una comunicación con el Padre durante todo el día, por la mañana, al atardecer, al acostarse, y reconocerlo como rey y tener un formato de hablar con él de una forma respetuosa, una forma digna, una forma que lo honres. ¿Okay?
Y de nuevo, eso no significa que tú puedas hacer una oración personal tuya cualquiera que lo que te salga de tu corazón. Absolutamente, seguro que sí. Pero también el propósito de Sidur es en comunión, en comunidad, en las sinagogas. En muchos sitios, por la mañana van los varones, usualmente va el varón, no es que la mujer no pueda ir, usualmente va el varón y todos juntos hacen las oraciones. ¿Okay? Pero el propósito es presentarse a Dios, reconocer a Dios en todas las cosas. Y de nuevo, hay diferentes formatos, hay diferentes, como dije, hay uno para cada gusto, para cada color, para cada sabor. Pero lo importante es, si usted nunca ha estado leyendo su Sidur, yo le aconsejo que lo lea, sobre todo si el suyo tiene comentarios, porque le enseña por qué provino esta oración, por qué se dice de esta forma, qué es lo que significa, con qué cosas logramos con decir esto. Y recuerden que todo esto es inspirado porque el 95% de lo que está en el Sidur viene de la Biblia. Usan mucho los salmos, usan muchos versos, usan muchas cosas de la misma Torá, de los profetas. O sea que lo que se está hablando y diciendo no es nada ajeno. Número 2, muchas personas dicen que el Sidur proviene de Babilonia. No es que proviene de Babilonia, sino que cuando Esdras vino de Babilonia para poder reunir de nuevo al pueblo, reunificarlo, organizarlo, comenzó a establecer unas oraciones fijas, que es el Amidá, el Shema, 3 veces al día. ¿Para qué? Para volver a traer el pueblo a la costumbre. Otra cosa que dicen es que la forma preferible de tú leer el Sidur o de orarle a Dios es en hebreo. Eso no significa que usted no puede orarle en español o orar en otro lenguaje, porque Dios entiende todo el lenguaje. Pero si usted quiere conectar su espíritu con el Espíritu de Dios de una forma increíble, porque el hebreo es un vocabulario, un lenguaje creativo, es un lenguaje sanador, es un lenguaje de restauración. Por lo tanto, y si usted tiene un Sidur que tiene la fonética, préstame ese, Iván, si me hace favor. Yo no lo tengo. Si usted tiene este Sidur, se llama el Birkat Shlomo. Birkat Shlomo. El Birkat Shlomo es en español y hebreo. Pero lo bonito que tiene este Sidur es que tiene a un lado el hebreo y el español, pero también tiene la fonética. O sea que te enseña cómo decir fonéticamente el hebreo. Si no sabes leer el hebreo, pero lo tiene a un lado que dice Yitgadal ve Yitkadash Shemeh Rabá Amén be Almadi Berah Hirut. Pastora, yo no entiendo ni un pito. Pero lo tiene al lado en español. Léalo en español y luego léalo fonéticamente y así va conociendo el hebreo y el español. Y llega un momento que si usted dice esto todos los días, es como el judío se sabe el Sidur al revés y al derecho. ¿Por qué? Porque lo están diciendo de niño. Lógico, se lo memorizan, llega un tiempo que se lo memorizan. El propósito no es tanto memorizarlo, si lo va a memorizar como quiera, cada vez que lo diga, dilo con intención y concentración y enfoque. No olvides a quién te estás dirigiendo, porque si lo estás diciendo simplemente para Baruch atah Adonai, bla, 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 y lo que tomaría 1 hora lo hace en 10 segundos, pues ahí no hay ninguna concentración de corazón. Ahí no hay ningún servicio de corazón a Dios. Por lo tanto, hay muchos formatos. Está este que tiene la fonética, que te ayuda a pronunciar el hebreo. Y no es que no tenga que saber todo, pero una oración que sepa, un verso que sepas en hebreo, háblalo al Señor. Háblalo al Señor. Si lo único que sabe es shalom, pues dile shalom, Abba, shalom. ¿Okay? Por las oraciones de, por ejemplo, cuando uno bendice el pan, cuando uno bendice el vino, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Si no sabes más nada, por lo menos di eso. Pero es importante el hablar, orar a Dios en hebreo, porque la bendición es más para uno que para Él. Porque un vocabulario que sana, un vocabulario que restaura, un vocabulario que es creativo, un vocabulario que une tu espíritu con el Espíritu de Dios. Lógico, hay que orar con entendimiento, que lo que digas tú entiendas lo que estás diciendo. Pero es importante que poquito a poco vayamos aprendiendo el hebreo. A ver si se me quedó algo. Y también otro propósito de hacer los Sidur era
que muchos de sobre todo los rabinos, se sabían las oraciones de memoria, pero había gente que no sabían leer. Había personas que no eran tan cultas. Por lo tanto, el propósito de tener un sidur es que le das alcance a todas las personas. O sea, es algo que toda persona puede tener para leer y hacerlo. O sea, de nuevo, el propósito es comunicación con Dios. Si Él nos dio la habilidad para hablar, hablemos con Él. Tengamos la oportunidad y aprovecharla y hacerlo. Sobre todo en las oraciones de la amidad, porque como dije, entre ellas estás pidiendo, dándole gracias a Dios por tu cuerpo, dándole gracias a Dios por tu salud. No espera enfermarte para entonces orar para salud. Desde ahora darle las gracias porque estás saludable, porque puedes caminar, porque puedes ver, porque puedes oír, porque puedes comer, porque puedes ir al baño. Tú sabes, hay personas que no pueden ni siquiera hacer eso. Así que hay que estar agradecido por todo. El propósito del sidur es reconocer, nos da a reconocer agradecimiento, alabanza, adoración, y reconocer que nuestro Dios es un Dios que escucha la oración y responde. Nuestro Dios no es un ídolo, nuestro Dios es un Dios que responde. Así que vamos a tomar un momentito para preguntas y respuestas, pero antes de eso recuerden que si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, háganlo por favor, compártanlo con sus familias, amistades, suscríbanse, denle like, denle a la campanita, porque si usted le da a la campanita cada vez que hay un video nuevo, usted lo va a recibir en su teléfono. Así que vamos un momentito a las preguntas.